Mira qué deliciosos huevos rancheros con chile chipotle. Para hacer la salsa, los tomates o los jitomates los voy a cortar así. Lo voy a cortar así, en tiras. Así que queden tiras. Así voy a cortar los dos tomates. La cebolla, yo voy a utilizar la mitad de una cebolla mediana. La voy a cortar así en tiras. Toda la cebolla. Y ya que está cortada en tiras, así a la mitad. Así. Así voy a cortar toda la cebolla. Chile morrón verde. Hay que cortarle así encima y remover todas las semillas. Ya que no tiene las semillas, cortar a la mitad y cortarlo así, en tiras. Así voy a cortar todo el chile. El cilantro, voy a cortar la mitad de este cilantro chico y simplemente lo voy a cortar así, en pedazos pequeños. Y el chile chipotle, yo voy a utilizar 2 chiles chipotles en salsa de adobo. Y los voy a cortar así, muy bien, en pedazos pequeños. Así, en pedazos pequeños, los 2 chiles. Y también le voy a agregar un poco del adobo de los chiles para que le dé más sabor. Para hacer la salsa ranchera, agregar un chorro así de aceite de olivo. Y agregar la mitad de la cebolla mediana. Y todo el chile morrón verde. Y cocinar por 30 segundos para que el chile y la cebolla se doren un poquito y empiecen a soltar todo su sabor. Yo estoy cocinando a fuego alto. Ya que pasaron los 30 segundos, agregar los 2 tomates o jitomates. Agregar también el chile chipotle, el cilantro y la mitad de una salsa de tomate, como esta salsa de tomate de 8 onzas, solamente la mitad, de cualquier marca. Revolver y cocinar todo por 1 minuto para que se combinen todos los sabores. Y ya que pasó 1 minuto, agregar una taza de agua. Para darle sabor, una cucharadita de sal. Y revolver muy bien. Y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, dejar destapado y cocinar por 5 minutos a fuego mediano. Pon el tiempo, que no se te olvide, 5 minutos a fuego mediano. Así, destapado. Ya que pasaron los 5 minutos, revolver, apagar la estufa y reservar la salsa. En otro sartén agregar aceite de olivo y freír 2 tortillas por aproximadamente 30 segundos por cada lado o al gusto. Aplastar así para que se cocine muy bien. Ya que pasaron los 30 segundos, voltearla y dorarla también por el otro lado, otros 30 segundos, a fuego 3/4. Y ya que pasaron los 30 segundos y está un poco doradita, escurrirla y ponerla en el plato. Y aquí está la segunda tortilla. Y hacer el mismo procedimiento y poner en el plato. En el mismo sartén agregar un poco más de aceite de olivo y a fuego medio agregar 2 huevos. Y los cocinas a tu gusto. Los puedes cocinar estrellados con la bolita o revueltos, como gustes. Voltear los huevos. Cocinar por unos 20 segundos. Asegúrate que no esté pegado en el sartén. Voltear nuevamente. Y los sirves encima de las tortillas. Y si los haces en huevo en torta, así quedan. Y simplemente le agregas la salsa encima. Así. Y le pones un poco de queso cotija a los frijoles. Con un poco de queso cotija.
También deliciosos también. Mira qué delicioso quedó nuestro desayuno. Nuestros huevitos rancheros con chile chipotle. Claro, con unos frijolitos con quesito cotija. A ver, vamos a probarlos. A ver, vamos a probar estos deliciosos huevitos. A ver, voy a probar. Muy, 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 muy deliciosos. Y con poquitos frijolitos. Una combinación perfecta. Para que te animes y sorprendas a toda la familia con estos sabrosos huevos rancheros con chile chipotle. Están bien, bien, bien deliciosos. Espero que te animes a cocinarlos. Saludos a todos. Suscríbete, ponle like al video, compártelo y aquí nos vemos en el próximo. Y recuerda de siempre ser feliz. Adiós a todos.